A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título del editorial hoy es el siguiente: En verdad no entendemos lo que nos pasa. Estas palabras se explican por sí mismas. Es evidente, pues, que no hay la menor comprensión de la gravedad de lo que está enfrentando la sociedad mexicana, el país entero, pero también el gobierno de la República. Hay una total ignorancia, displicencia, el valemadrismo completo. Preferimos la frivolidad, la chabacanería, esa manipulación a través de personajes de tercera o cuarta o quinta categoría. Sí, basta y sobra con revisar en una hora la televisión, estar switchando, moviendo de canal en canal y darse cuenta que la televisión que tenemos es un instrumento muy eficaz para estupidizar a millones de mexicanos. Y es altamente eficaz, repito. Sí. Y cuando llegamos a las mesas redondas y a las mesas de análisis, la cosa es peor todavía. Hay algunos que opinan ahí que parece que no terminaron la primaria, que copiaron en palitos 1, en preescolar. Pero ese es el nivel del país. Cuando tenemos a gobernantes como Alejandro Armenta o gobernadores que fueron como Cuitlagua García, Cuauhtémoc Blanco, etcétera. O sea, ¿cómo vamos pues a aspirar a tener una sociedad crítica, informada, que defiende los derechos más elementales? Eso será en Dinamarca, no aquí en México. Y eso es obra a lo largo de decenios de gobiernos de signo diverso. Pues. Miren, en la revista Nexos, por aquí la tenía yo, la revista Nexos, aquí está. La revista Nexos de este mes trae un excelente artículo. Déjenme buscarlo para ver su título. Vamos a ver, la trampa. ¿Dónde está, hombre, Valeria? Aquí está, Agustín Basabe. El título de su colaboración se llama PRD, Crónica Personal de un Naufragio. Es un artículo que no tiene desperdicio. Debo decir, no vayan a pensar que soy panegirista de Agustín, no es santo de mi devoción. O sea, no canto loas acá, no. Pero reconozco que este artículo, una especie de crónica o este ensayo, no tiene desperdicio. Desnuda con un relato de unos cuantos meses que fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, la cueva de podredumbre y de corrupción en que para ese entonces se había convertido el PRD. No puede el PRD, ni sus dirigentes, ni sus militantes, echarle culpas o trasladar la responsabilidad que al Estado, que a la derecha. No, señores, ellos mismos, con su conducta profundamente corrupta, cavaron su propia tumba. Lean el artículo. Aquí está, miren, es en la página 42, Crónica Personal de un Naufragio, de Agustín Basabe. Es el número de abril, aquí está, calientito. Este es, ¿verdad? Y les recomiendo también el artículo de Castañeda, por supuesto que no tiene desperdicio, de Jorge Castañeda. Entonces, ¿ante qué estamos, pues? Lo que nos está sucediendo, lo que enfrentamos hoy, es hechura nuestra. Los mexicanos hemos creado esta tragedia o construido esta tragedia con nuestros propios recursos y esfuerzos. No intentemos trasladar responsabilidad o culpas a entes externos
o a grupos de personas malignas y malintencionadas. No, lo hemos hecho nosotros solos, con una decisión y un impulso acá dignos de mejor causa, porque los mexicanos queremos destruir este país, pero es tan fuerte lo que hay, lo que subyace, que no han podido lograrlo. Y nos levantamos y ya vamos más o menos y cega uno y para abajo. Y otra vez. Tal parece que nuestro destino es, como dicen, caer y levantarnos, hasta que llega un momento en que se rompe la cuerda o la liga, y en ese momento llega un gobierno de mano dura que nos dice a marchar por la derecha, señores. ¿Cuánto faltará para eso? No lo sé. Muy bien. Tengo aquí varios temas que quiero comentar con usted en torno a esto. Miren, apareció en las redes sociales, ahorita les voy a leer, es un tuit de la Casa Blanca. Déjenme ver, aquí lo tenía yo, hombre. ¿Quién se no lo agarraste tú de aquí, mujer? No, bueno, déjame ver dónde lo encuentro. Este es un tuit muy interesante. Es de la cuenta, creo que directamente del presidente de los Estados Unidos, donde plantea la situación que enfrenta hoy Estados Unidos en materia de el agua, el volumen que México está obligado a entregar año con año, tal y como está establecido en el Tratado de Límites y Aguas que firmamos y lo aprobó el Senado de la República el año 1944. Este problema de los ríos que delimitan a dos países es un problema complejo en lo que se refiere a la cuestión jurídica en el mundo. No es fácil porque normalmente el, el aforo o el volumen de agua de ese río, por ejemplo, se empieza a gestar a aguas arriba, donde hay otros países, donde empieza, vamos a decir, ese río o esos ríos. En este caso estamos ante lo que llamamos nosotros el río Bravo y los norteamericanos el río Grande, si no estoy equivocado. Y dice Donald Trump, México le debe a Texas 1.3 millones acres pies. ¿Qué significa esto? El acre pie es una medida de volumen. ¿Por qué razón? Acre es una medida de superficie, es un plano. Un acre tiene aproximadamente un poco menos de la cuarta, un poco más de la tercera parte de una hectárea, que son 10,000 metros cuadrados. 2.5, 2.6 acres hacen una hectárea. Entonces, imaginen ustedes una mesa de billar que tiene una superficie, es un plano, la mesa de billar, donde un lado es vamos a decir, ¿qué será? Un acre, y por otro lado, o son pies por un lado y pies por el otro, y multiplicados para calcular el área nos da un acre. Un acre es una medida pues, que está en dos dimensiones, en un plano. Y luego póngale 4 paredes a ese acre y échenle agua a una altura de 30 centímetros, que es un pie. Pero eso multiplíquenlo por 1.3 millones. Ese es el volumen que México le debe bajo las condiciones establecidas en 1944 en ese tratado. Ahora bien, los tratados, de acuerdo a nuestra Constitución, una vez que son aprobados por el Senado de la República, tienen prácticamente el mismo rango que la Constitución, aun cuando algunos que no saben de derecho constitucional nieguen eso. Pero nosotros no podemos
no debemos dejar de cumplir un tratado como ese, más cuando tiene 81 años, un poco más de 80 años. Muy bien. En ese tratado está específicamente la distribución de las aguas del Río Grande o del río, el río Bravo, como quieran ustedes. Siempre, particularmente en épocas de sequía, hay problemas. Hace creo que 4 años o una cosa así, con López Obrador se dio una situación igual de grave y en una muestra de ignorancia y de una bravuconería que debería avergonzarlos a los chihuahuenses, es que esta agua es nuestra, esta agua no se entrega porque nosotros. Es evidente que no tienen la menor idea del texto del 27 constitucional. El agua es de la nación mexicana, no es de un grupo específico. Hubo una situación de crisis, pero finalmente terminamos entregando el agua que le debíamos a los Estados Unidos. Muy bien. Esta vez las cosas están más interesantes que antes. ¿Por qué razón? Por la clase de presidente que hay en los Estados Unidos. Y segundo, porque quizá el estado que le da el apoyo principal a Trump es Texas, por su importancia económica, su población y por los votantes republicanos que hay ahí. En esas condiciones, pues, vean ustedes la oportunidad. El día 10 de abril, o sea, ayer, hoy es 11, ayer, sale este tweet de Donald Trump. Aquí está. Dice Donald Trump, the White House, etcétera, etcétera. Y aquí está el tweet de 2 párrafos que publicó Donald Trump. Dice, y esto de que el agua que le deben, y dice, eso debe terminar ya. Dice, yo haré que México no viole nuestros tratados y no dañe a los agricultores tejanos. En esas condiciones, la amenaza ahí está, pero lo curioso es que este tema sale a relucir por la Casa Blanca, o por Trump en lo personal, después de que nuestra presidente va a una reunión de un grupo de pedorrillo que ya no representa a nadie más que a cada uno de los países y se avienta en su discurso chafa demagógico que pronunció: estamos, como históricamente lo hemos hecho, opuestos al bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Miente usted, presidente. Miente usted, señora. No hay bloqueo contra Cuba y tampoco contra Venezuela. Contra Venezuela, ¿cuál bloqueo? ¿Cuál? Ni siquiera embargo. Pues Estados Unidos le está comprando petróleo, está vendiéndole una serie de bienes, etcétera. Y en el caso de Cuba tiene relaciones comerciales con ciento y tantos países, vende azúcar, etcétera, y compra también cosas de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una ayuda humanitaria en materia de alimentos que le regala a Cuba. Lo que hay en el caso de Cuba es un embargo económico por las empresas que se agandalló el gobierno de los barbudos, como se decía allá en cuanto entraron a La Habana, este grupo de la guerrilla de Fidel Castro. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Casa Blanca después de que va esta señora y dice, y aquí, y vamos a juntarnos todos y como una sola voz vamos a hacer esto y el otro? Y ñacas al otro día, ¿me das el agua o a ver cómo le haces? Es decir, esta señora no entiende la situación que hay hoy aquí en México frente a una presidencia de Estados Unidos como la de Donald Trump. Pero además, resulta que es cierto que debemos ese volumen. Y esto sucede, ¿por qué?
porque no tenemos el cuidado de limitar los volúmenes que utilizamos de esas aguas que conduce el, el río Bravo o el río Grande, como gusten, hasta que truena la bronca. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer, pero el agua la vamos a tener que entregar, ese faltante. En esas condiciones, pues, es el título de el editorial. En verdad, no entendemos lo que nos pasa. ¿Qué no está viendo? Que no nos fijaron aranceles recíprocos, es cierto, pero se mantuvo la vigencia del 25% para el acero, para el aluminio y para las autopartes un 10%, una cosa. Es decir, o sea, no le hemos librado. Entonces hablar de que estamos negociando, no, como dije ayer, los tigres no negocian con los gatitos, con los misifús. Es decir, somos la 17ª parte, un 17ª parte de la economía norteamericana. ¿Cómo vamos a negociar? Negocian los que son iguales. Entonces, vean ustedes, pues, a qué nivel llega la falta de entendimiento de esta señora, ¿no? Ahora, el bueno para nada de Juan Ramón de la Fuente, ahí atrás como estatua. Digo, ¿qué hacía ahí? Antes de eso debería haberle dicho, señora, esto está mal por esto, no deberíamos provocar. Para eso él es el canciller, pues es un cero a la izquierda. En esas condiciones, pues, qué grave es no el que debamos agua, sino no entender la actitud absurda, irresponsable que tiene nuestro gobierno frente a lo que a derecho le corresponde a los Estados Unidos en materia de esas, del caudal del río Grande allá y río Bravo de este lado. ¿Qué hay que hacer con él? Pues nada. La señora a estas alturas tiene más de 60 años, ya la señora ya no va a cambiar, no va a cambiar ya. Su nivel de ignorancia, de limitación intelectual, de falta de conocimiento de los problemas específicos, pues no se pueden corregir ya. Y apenas van 6 meses y días de su gobierno. Así es que ahí tienen ustedes la situación del agua y no olviden ustedes que esto es resultado de los volúmenes establecidos de un tratado, el de límites y aguas, que firmamos con Estados Unidos en 1944. Ya tiene ahorita 81 años, pues, de que fue firmado este tratado. Muy bien, vayamos ahora a otro problema que exhibe la falta de capacidad del anterior gobierno y de este. Aquel gobierno entró tomó posesión el 1 de diciembre, el 1 de diciembre del 18. Al 1 de diciembre del 24 transcurrieron 6 años. Ahorita tenemos entonces 6 años, 6 años de diciembre, tenemos el 1 de diciembre, tenemos 6 años, 4 meses. Y no hemos podido resolver el problema del abasto de medicamentos cuando habíamos construido durante 15 o 20 años un sistema que estaba plagado de irregularidades, que había corrupción, que había colusión de los funcionarios. Pues vamos a corregir eso, pero no de un plumazo cancelamos aquello. Y ahí hay una persona que es funcionaria hoy, que fue la causante de esto. López le dice, concentra todo tu buen rostro para que esto, y aquella dijo, ¿cómo no? No tengo idea, no sé comprar unos diclofenacos o ¿cómo se llama ese para el estómago? Omeprazol, pero ya estaba concentrando la adquisición que representaba decenas de miles de millones de pesos en medicamentos, hasta que tuvo que quitarla López Obregón por el desastre que creó.
pero la mandó al SAT y ahí creó otro desastre, se peleó con los grandes empresarios, de ahí la sacó y llegó a economía donde no tiene la menor idea. En esas condiciones, por imposición de López la manda a la Secretaría Anticorrupción. ¿Y por qué ahí? Pues porque ahí tendrían que llegar todos los asuntos relacionados con la corrupción del sexenio anterior, del gobierno anterior, donde están involucrados los hijos y parientes de López Obrador. Y en un acto raro, de repente dice, se cancela todo eso y empezar de cero. ¿Cuándo? La anticientífica se pronunció, empeñó su palabra y su compromiso de que a partir del 1 de marzo iba a estar resuelto el problema de abasto de medicamentos. Pues ya estamos hoy en 11 de abril y no hay para cuándo. Y así se van a pasar todo el año. ¿Por qué? Porque son tan ineptos, tan inexpertos, que ni siquiera saben comprar, carajo. Ni siquiera saben comprar. Que corrieron a este, corrieron al otro por sospechas de una corrupción. ¿Dónde están las carpetas de investigación para llevarlos a juicio? Nada, nomás los quitaron de ahí. Luego está Robledo ahí, sale también con una serie de medidas, compró las más caras en lugar de, etcétera. Es decir, hay una serie de complicidades y protección ahí en Morena, mientras millones de mexicanos que dependen del ISSSTE, del Seguro Social y de otras instituciones de salud pública en el país, no hay lo más elemental para curaciones, para operaciones, etcétera. Pero eso sí, ¿qué le pareció la clase de box? ¿Qué le parece el concurso ese donde vamos a premiar a los que canten canciones con letras bonitas? Es decir, es la frivolidad, lo chabacano, lo secundario, mientras lo fundamental lo hacemos a un lado. Eso, mientras se mantenga y siga así, no nos va a llevar a algo bueno. Esto vamos a tronar irremediablemente. Pero en fin, así está el asunto de los medicamentos. Ahora, aparece otro problema en el horizonte. Creo que fue el año pasado. De repente, López Obrador, bueno, el contexto es el siguiente. Dentro de unas instalaciones de Petróleos Mexicanos hay una planta de hidrogenación, que es algo que se utiliza en la producción de algún combustible o del proceso de refinación. Esa planta es una inversión extranjera de una compañía norteamericana. Pues está protegida por la seguridad jurídica. De repente López Obrador dice, exprópiese esa madre, órale. Y nadie se atreve a decirle, oiga señor, eso está mal, ni madre, exprópiese. Y denles un pago irrisorio frente a lo que realmente era el precio o el valor de mercado de esa instalación. Aquí me la papalotean. Igual que la pedrera esta que está ahí en Quintana Roo, que ese es otro problema que traemos vigente ahí. Pues, ¿qué sucede? Que ya el gobierno norteamericano ha tomado nota de esa situación y lo más probable es que dentro del TEMEC a más tardar se plantee o que se inicie también un proceso para exigir que se resuelva este asunto. No entendemos la importancia de la seguridad jurídica, del respeto de los contratos. Nos vale eso, nos pasamos por el arco del triunfo eso. Y esa es la visión de la anticientífica. Bueno, ahorita podrán ustedes ver una nota donde Valero Energy, que es la empresa que es el principal importador privado de gasolinas de Estados Unidos, está vendiendo la gasolina de mejor calidad hoy en México.
De repente, por una cuestión, un error no imputable a Valero Energy, que la comisión X, Y o Z dijo se le revoque el permiso para importar porque está vencido. No es cierto, tiene vigencia hasta el año 2038. Entonces, unos días no va a poder importar combustibles, Valero Energy, que lo hace en sus propios carros tanques que ella renta y tiene su red de distribución. Dice uno, ven la tempestad y no se hincan, ¿no? Valero Energy ahorita está ofertando en el mercado nacional, creo que el 30 o 40% de los combustibles que se expenden en México. Es un jugador serio en este tipo de bienes en México. Entonces dice uno, pero ¿cómo es posible esto? Pero además tenemos una cauda tremenda ahí de permisos congelados que no se le autoriza a compañías norteamericanas el establecimiento de estaciones de servicio para expender combustibles, etcétera. ¿Todo por qué? Porque cada gasolinería de marca extranjera, que no es Pemex, resulta que es un consumo o es un volumen que ya no vende Pemex, por ejemplo. Y entonces dicen, no, ni madres, detén aquellos permisos, porque si no me voy a quedar sin materia. Otra vez, violando el espíritu no solo del TEMEC, sino el que aprobamos en el NAFTA hace 31 años o 32 años ya. Es decir, no entiende esta gente lo que hemos creado con esta estupidez una tras otra de López Obrador. No lo entienden, no lo entienden. ¿Qué hacer ante eso? Pues nada. Es decir, ¿dónde están los partidos? Pues quién sabe haciendo qué, ¿verdad? Ahorita les voy a decir algo de los partidos. Luego, otro tema. Hace, creo que unos 3 o 4 días, alguien planteó el asunto de las pensiones del bienestar y el fondo del bienestar. Muy bien, yo dije, no entendí muy bien lo que planteó esta persona, no volvió, o sea, no se explicó ella, pero le dije en ese momento, ese fondo es una ilusión. El año pasado tenían, vamos a decir, hubo solicitantes por edad, alrededor de 78,000 personas, de las cuales solamente el 10%, 7,800, se pudieron pensionar. ¿Por qué? Y expliqué que habían cumplido con la edad, mas no con el número de semanas cotizadas, que durante este año son 875 semanas y el año pasado eran 850, y también expliqué el mecanismo. Muy bien. Algunos quizá duden de esto. Bueno, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria acaba de publicar este artículo, este análisis muy interesante que se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar, con fecha 9 de abril, es decir, anteayer. Muy bien. Y aquí nos dice que el segundo trimestre del 24 se transfirió al Fondo para el Bienestar de esta madre de las pensiones 31,400 millones de pesos. En el tercer trimestre, 13,390. Y en el cuarto, 0 pesos, 0 centavos. Muy bien. Se devolvieron, es decir, a aquellos que tienen su cuenta individual, 1,173 millones de pesos. Gente que reclamó eso y se les dio su dinero. Pero ahora vamos a ver. El año pasado se proyectaba 470,000 millones de pesos, ¿verdad? Muy bien, 470 millones de pesos, perdón. Pero solamente se entregaron 36 millones de pesos. ¿Por qué? Porque solamente el 7,8% de los que aspiraron a cobrar su pensión
el 7.8% cumplieron con los requisitos. Eso se les da una, ¿cómo se llama? Una negativa de pensión y van por lo que tienen en sus cuentas de retiros y de vivienda. Con esto, ¿qué les quiero decir? El análisis del CIEP es impecable y está exhibiendo la demagogia del gobierno de López Obrador. Sin embargo, las personas piensan que uno inventa esto para dañar la imagen de un loquito como López Obrador. Yo no necesito inventar nada. Nada tengo por inventar. Simplemente a partir de que abre la boca el bulto y la anticientífica empiezan a decir burradas. O sea, no se dejan ayudar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquellos que están esperando su pensión, su complemento de pensión, ¿ah? Que hagan bien las cuentas, porque si nomás tienen 65 años, pero si no cumplen con las 875 semanas cotizadas, no les van a dar pensión, les van a dar la negativa y van a recoger su dinero. Por eso, revisen bien, por favor. Ustedes pueden entrar al Seguro Social y dice número de semanas cotizadas, ponen ahí su número de seguridad social y ahí les van a decir cuántas semanas han cotizado. Si no han cotizado las 875 semanas, espérense a que cumplan con el número para este año 875. Y si todavía no tienen los 65 años, el año que viene tendrán que tener 900 semanas cotizadas. Mucho cuidado con eso, pues. Muy bien. Ahora, vamos a ver este último tema, que es un tema de una gran relevancia. Ya ahorita nos vamos, ya me está llamando la atención, producción. De repente aparecieron ahí en una conferencia de prensa en diputados dos personajes al frente. Uno de ellos es quizá el diputado más ignorante en materia económica, que es el señor Moreira, Humberto creo que es. No tiene, es un menoridio en materia económica y está ahí muy formal. Y a su izquierda está el hoy diputado y en la anterior legislatura fue senador de la República, Mario Zamora. Mario Zamora, por eso estoy comentando este tema, porque Mario Zamora en principio sí le entiende al asunto. Mario es un hombre que tiene una maestría en la London School of Economics y algo debe haber aprendido allá. Trabajó en financieras rurales, es un hombre que tiene currículum, es de las personas cercanas a José Antonio Meade y sabe de lo que está hablando, o al menos yo pensé que sabría de lo que estaba hablando. Bien. ¿Qué dijeron ahí con varios diputados acá atrás flanqueándolos? Con un planteamiento verdaderamente revolucionario. Planteando, en voz de Mario Zamora, que había que bajar el IVA del 16 al 10%, porque con eso de hacerlo, cada mexicano que, etcétera, iba a ahorrarse en el año 3,000 pesos. La mitad de lo que al bimestre les da a 11, 12 millones este gobierno, 3,000 pesos. Pero daban como argumento, es que cuando era oposición, Morena apoyaba esa reducción, pero ahora que está en el gobierno no lo quiere hacer. Bien, para información de Mario y también del otro Moreira, que no le va a entender, el problema de México, Mario, y tú lo sabes bien, no es un problema bueno, sí es un problema de captación, pero no porque captamos mucho, es decir, los impuestos que cobra o que recibe el erario. México es, creo que junto con Bolivia o Haití o alguna cosa así, los dos países, o México está entre todos los países de América Latina que menos recauda en materia impositiva como porcentaje del PIB. Andamos en el 16, 17%,
cuando el promedio en América Latina es 22-23%. Es decir, el problema en México está en lo poco que capta el erario, no en lo mucho para bajar el IVA al 10%. Me extraña, Mario, que tú, entendiéndole al asunto, te hagas eco de eso que es una soberana estupidez fiscal. Ahora bien, México debería, en todo caso, si quieren mover el IVA, hay que moverlo hacia arriba y hay que universalizarlo manteniendo una canasta pequeña de bienes básicos a una tasa bajísima para que no sufra millones de mexicanos. Pero el IVA deberíamos tenerlo al 20% y recordarle a Mario, y otra vez me extraña, Mario, tu conducta, el problema no está en que captamos mucho, el problema es que gastamos muy mal. El problema que tenemos que enfrentar tiene dos caras. Primero, captamos muy poco. Hay que elevar la captación. Hay que combatir fuertemente y con decisión la elusión y la evasión fiscal, pero al mismo tiempo hay que gastar mucho mejor. Pero el problema de bajar el IVA, ¿qué tal si el PRI gana la presidencia de la República en el año 2030? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a subir el IVA? Sería bueno, Mario, te lo digo con aprecio, que pensaras antes de hacerte eco de esas soberanas tonterías que seguramente Moreira las planteó. Están totalmente equivocados. Repito, el problema no es de que capta mucho el erario, no, captamos muy poco como país en materia impositiva. Y segundo, gastamos muy mal. Ahí es donde debemos enfocar las baterías, elevar la captación como porcentaje del producto y al mismo tiempo hacer más eficiente el uso de los recursos del erario. Punto. Para que no se equivoquen. Y si quiere discutir el asunto, Mario, con mucho gusto lo podemos hacer en cualquier momento. Bien, aquí se terminan los temas que había yo seleccionado para comentar hoy con ustedes. La semana pintó mal, las tonterías de la anticientífica siguen dando mucho de qué hablar y prepárense porque así van a continuar las cosas. No hay remedio. Vamos a ver qué sucede con las presiones en materia hidráulica, en este volumen que adeudamos a los Estados Unidos y en los problemas que seguirán frente a esta decisión de Donald Trump, que se pausaron, dicen, o se pospuso la aplicación de aranceles recíprocos o aranceles para nosotros en las demás mercancías en 90 días. En esos 90 días se supone que los países van a negociar uno a uno con los Estados Unidos para ver si se reduce aquellos porcentajes en aquella tabla que dio a conocer Donald Trump. Ya veremos qué sucede. Pero el problema nuestro es las ineficiencias estructurales que tenemos en materia económica. Ese es el tema, no Trump. Muchas gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 11 de abril del año 2025.